Ok, entonces aquí prácticamente lo que hemos hecho es algo sencillo. Creamos express -git -hbs -css less mongo API para crear el proyecto. Una vez creado, entramos al mongo API y ejecutamos el npm install para que instale todas las dependencias. Una vez instaladas todas las dependencias, okay, podemos darle npm start, o en este caso para estar haciendo las actualizaciones ella sola, vamos a usar nodemon y corriendo la carpeta bin el archivo www. Ok, vamos a abrir en el browser entonces una nueva ventana y vamos a poner en ella localhost 2 puntos. Ya sabemos que Express trabaja en el puerto 3000 y en efecto nos está funcionando adecuadamente el proyecto. Hasta ahí, nada del otro mundo. Esto lo hicieron muchísimas veces y en el examen espero que todos han sacado 100 con esto. Ok, vamos a parar un poco Nodemon porque necesito instalar la dependencia que me permite conectarme con MongoDB. MongoDB tiene su propio driver oficial puesto en npm que podemos utilizar para instalarlo, que es relativamente sencillo de instalar. Lo único es que vamos a agregarle npm install el "-save" para así permitir que el paquete que vamos a instalar se agregue directamente al archivo package.json y así cuando exportamos o compartimos nuestro repositorio con otra persona, al descargarlo no tenga que instalar los paquetes individualmente, sino que al darle npm install de un solo, ya también va a instalar el paquete extra que nosotros le estamos agregando. Vamos a usar el driver 3.0 y el driver se llama MongoDB. ¿Ok? Con esto vamos a instalar el driver utilizado para conectarnos a la base de datos MongoDB. Ok, listo, estamos usando el driver 3.0, eso es importante porque muchas de las funciones dependen de que sean de ese driver. El 2 todavía funciona, pero está más optimizado en este elemento, así que lo vamos a utilizar. Vamos a encontrar acá, vamos a ver el contenido de package.json y van a encontrar que en las dependencias ya vamos a encontrar MongoDB. Y eso es algo que vamos a necesitar para nuestra API. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna. Listo. Ahora ya vamos a lo bueno. Necesitamos crear la conexión, conectarnos a la base de datos e ir inyectando esa base de datos a todos los lugares que vamos a ocuparla. Entonces, vamos a abrir nuestro proyecto en Atom.
Y hoy sí ya vamos a correr Nodemon para que vaya recargando a medida vayamos salvando los archivos. Ok, para crear la conexión nos vamos a ir a la raíz. Si no me puedo conectar a la base de datos, no voy a arrancar el web server que me distribuye las páginas, porque si no voy a tener un montón de caos y errores que se le van a enviar al cliente. Mejor no le envío al cliente, sino que me aseguro de que la base de datos esté conectada antes de poder levantar el web server. ¿Ahí se entendió? Primero base de datos, después web server. Entonces, el web server se levanta en el archivo www en la carpeta bin. Entonces, este es el lugar idóneo en donde yo puedo establecer la conexión y empezar a inyectar la dependencia a los demás módulos. Entonces, vamos a abrir www y justo aquí vamos a crear una variable llamada Mongo Client y vamos a importar del driver MongoDB el objeto Mongo Client luego vamos a crear una variable Mongo URI va a ser un texto en donde yo establezco la cadena de colección. Para MongoDB es bien sencillo, se establece el protocolo, que en este caso es MongoDB, dos puntos, pleca, la IP a donde nos vamos a conectar, en este caso como es localhost, podemos poner localhost. Si la base de datos estuviera en otro lado con una IP diferente, tendríamos que poner la IP que se va a trabajar ahí. Dos puntos, tenemos que establecer el puerto, por defecto del 27017. Luego establecemos una pleca y le decimos a qué base de datos nos queremos conectar. Entonces, Seminario de Software 2018-01. Si tuviésemos configurado en MongoDB la autenticación, o sea que para conectarse ocupa usuario y contraseña, hay dos formas. Se pueden crear dos parámetros adicionales sobre un objeto JSON de configuración, se le pone ahí ¿cómo es que se llama? Perdón. Se le pone ahí el usuario y la contraseña, o en la misma URL se le pone el usuario y contraseña siguiendo el formato que se puede utilizar como, por ejemplo, un JDNI, que sería el usuario, dos puntos, el password, arroba y toda la dirección. Pero como ahorita no estamos utilizándolo, simplemente lo vamos a dejar. Localhost 2018-01. Luego, ya que tenemos el Mongo Client y tenemos lo demás, la URI para conectarnos, si se fijan voy a dejar el app, el debug y el HTTP abajo, incluyendo todo lo que está hasta la parte de abajo, con el functional listening. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encapsular todo eso en la conexión de MongoDB. En este caso, vamos a poner Mongo Client.connect, que eso va a conectarme. Le decimos a dónde nos vamos a conectar. Aquí pongo Mongo y es Mongo. Estos son nombres de variables. Mongo URI. Y después va una función que recibe un error como primer parámetro o la base de datos. ¿Ok? Lo que está
dentro de este bloque se ejecuta cuando se establece o no una conexión. Entonces aquí vamos a determinar si existe un error. Aquí vamos a matar el proceso. Si no, que continúe con los demás. Y este vamos a poner un end mongo client.connect. Y este de aquí, que es el cierre de toda esta función, la vamos a llevar hasta el final. Así todo esto se va a ejecutar únicamente si la conexión es correcta. Aquí hay un process exit 1. Entonces, si hay un error, vamos a imprimir el objeto error en pantalla para ver qué es y vamos a salir. Si no, que ejecute todo esto que está aquí abajo. Al final termina siendo bien sencillo. Al www solo le agregamos la línea de Mongo Client, la URL, agregamos Mongo Client.connect, primer parámetro de la URL, segundo parámetro de una función que abre. Dentro de esta apertura lo cerramos hasta el final de todo el archivo y ponemos una condición que si hay error, imprimimos el error y cerramos todo el proceso. Vamos a salvarlo. Se inició. Vamos a ponerle RS para que se recargue otra vez. Ok. Está bien, se reinició. Eso quiere decir que me estoy conectando a la base de datos. Y lo que quiero ver es si lo estoy conectando y tengo MongoDB corriendo. No, no tengo corriendo MongoDB. MongoDB. Dice... Ah, no, sí está corriendo, por eso se conectó bien. Entonces, al conectarse ya directamente con todo esto, ya tenemos la base de datos de una variable llamada db. Ahora, esta db está dentro del alcance de esta función. Entonces tengo que ir inyectándoselo a todos los lugares que lo voy a ocupar. Entonces, para lograr eso, aquí está la variable app, que es la aplicación ya. ¿Se acuerdan? app.js, ahí agregamos las rutas del API. Entonces, a este módulo voy a inyectarle la base de datos y para inyectarle voy a crear el módulo como que si fuera una función que devuelve el objeto app. Entonces, para hacer eso, solo voy a crear la variable, o sea, al final lo voy a poner db para que se maneje y luego voy a modificar el archivo app.js para adecuarlo a que pueda crearse como una función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a crear una función, si se fija, antes del index que sale, y lo voy a poner init app, que voy a recibir la base de datos, y esa función lo que va a lograr es cortarlo y ponerlo hasta antes del módulo exports. Ahí termina. Ok, la función. Cuando termine esa función vamos a devolver app. Ok. Y por último, creo que aquí function init app, ya está bien. Vamos a agarrar todo esto
y lo vamos a inventar para que se note. Ok, function abre y cierra abajo. Al retornar al app, el módulo export ya no puedo devolver el app porque no está en el alcance, sino que lo que voy a devolver es la función init app. Y con esto, cuando lo mando a llamar desde el app.js, se va a mandar a llamar inyectándole la base de datos que se recibe aquí, y ya con esto todo lo que está dentro de esta función tiene acceso a la base de datos. ¿Cómo puedo revisar si está la base de datos? Podemos hacer algo, un console.log db para ver qué es lo que está devolviendo la base de datos. En este caso se va a imprimir algo grandísimo. Ahorita va a fallar porque lo salvé y aquí lo voy a volver a salvar. Y vamos a poner ok, waiting for changes, vamos a poner un rs y ahí está el objeto de la base de datos que acabo de inyectar en app.js. ¿Ok? Esos pequeños cambios lo que hacen es permitirme que toda la aplicación tenga acceso a la base de datos. Ahora voy a crear el API para poder extraer de esa base de datos la colección y poder definitivamente sacar elementos y datos de la base de datos y exponerlo. Entonces, ya con el www terminamos, no lo volvemos a tocar. Con el app.js vamos a hacer un require, pero lo vamos a hacer más adelante. Aquí vamos a poner var API es igual a require. Vamos a ponerlo en la carpeta routes api.js. Igual vamos a mandar a llamar ya de la misma forma a inyectarle la base de datos y después le vamos a decir app use en pleca API la aplicación. ¿Ok? Con eso nos obliga entonces a ir a las rutas y en las rutas crear el archivo API. Ok, con API.js primero ocupamos Express para las rutas. Aquí es express.router. Ok, vamos a crear la función router que recibe la base de datos y vamos a hacer un return de router que es el objeto que se va a ir llenando con el get y el post. Al final vamos a hacer un module.export es igual a init router. Con esto el app cuando hace el require obtiene la función y al ejecutarlo con la db me va a devolver el router con toda la configuración. Ok, vamos a ver si entra. En este caso el router no tiene nada, así que vamos a hacer un router.get, algo simple. Pleca, vamos a poner version. Aquí function, la misma que tenemos, request, response, next. Y aquí vamos a ponerle un res.json y vamos a mandar el que podremos mandar. Versión 1.0. Ok.
y vamos a poner un console.log.db, salvamos este, lo único que voy a borrar el console log. ¿Dónde tenía el console log acá? Okay. Vamos a poner el console log aquí para que muestre que se ha cargado. Voy a forzar a Node a que recargue otra vez la aplicación con rs, enter, y observen el console log donde está el API, ahora se muestra. ¿Ok? Y ahora vamos a ver aquí si me funciona. Pleca API, pleca versión, y me debe devolver versión 1.0.0. O sea que ya al módulo le hemos inyectado la base de datos también de API. Ahora con esto vamos a utilizarlo para crear ciertos elementos. Recuerden de que en MongoDB trabajamos con colecciones. ¿Y se acuerdan cuáles colecciones tenemos en la base de datos? Si no, vamos a entrar Mongo Use Seminario de Software 2018-01 Show Collections y vamos a buscar autores. Vamos a ver qué hay en autores. db autores.find one. Lo que va a haber es ID y un nombre. No hay mucho. Ahora vamos con libros. Creo que libros tenemos un poquito más completo. Hay más datos. Ok, y vamos a ver cuántos hay. Solo hay un documento. Bueno, no importa. Solo eso vamos a devolver. Entonces ocupo la colección libros. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear libros collection, es una variable, y vamos a decirle db.collection y ahí ponemos el nombre que queremos obtener, que es libros. De esa forma me va a extraer exactamente la tabla o la colección y me la va a asignar a variables libros col. ¿Ok? ¿Pregunta ahí? ¿Ninguna? Teniendo la colección, entonces vamos a crear una nueva ruta. Siguiendo el mismo esquema de REST API, entonces vamos a poner, ya tenemos el API, entonces vamos a poner libros, vamos a responder en libros o la función y aquí viene el request, response y el next. Ok, y aquí voy a tener que usar nuevamente el filtro. En este caso es un objeto vacío, igual que hicimos en la selección. Luego con la colección libros call vamos a utilizar el método find. El método find recibe como primer parámetro, como lo hemos visto antes, el elemento filter, y eso me va a devolver un cursor. Pero yo no voy a manejar el cursor, sino que simplemente le voy a dar una instrucción llamada toArray. ¿Dónde? Oh, perdón. El toArray lo que recibe es de parámetro o otra función que recibe el error y los documentos que vienen de MongoDB. Se han fijado de que todas las funciones que ya estamos trabajando, el primer parámetro es un error. ¿Ok? Ese es un estándar que maneja Node.js. En Node.js, en cualquier librería o módulo que ustedes hagan, siempre el primer parámetro va a ser un error. ¿Ok? Cuando veamos modelos de datos y un poquito más avanzado esto que estamos haciendo,
Vamos a empezar a implementar todos esos mecanismos. Entonces, ahora que ya recibo docs, aquí vamos a establecer res.json y vamos a mandar los documentos tal y como me vienen de la base de datos. Pregunta aquí. Ok. Vamos a ver si no funciona la primera. Ok, aquí hay un error. Dice db.collection. No es una función. En teoría sí. RS. ¿Dónde te creaba collections a eso? Pues le diré de que en teoría no. Oh. En la versión 100 nos cambia algo. Ok, parece de que nos cambiaron algo, así que nos vamos a meter otra vez en el www. Y si todo está bien, entonces vamos a hacer que db sea igual a db.db. Hago tontera aquí. Seminario de software 2018-01. Esto es repetitivo, está raro. Y vamos a cambiar esto mejor. Aquí le vamos a poner client. Aquí client para no modificar. Vamos a ver ahora. ¿Está? Ok. Modificación sencilla. O sea, en vez de DB recibe ahora un cliente y al cliente hay que decirle qué base de datos es
y después le inyectamos la base de datos a la aplicación. Eso cambió de la versión anterior a esta. Lo detesto. Estaba más sencillo antes. Bueno, con eso nos tiene que funcionar la versión. Ok, ahí está. Y ahora vamos a utilizar la nueva ruta para ver qué es lo que viene desde la base de datos. Que ahí en vez de API habíamos puesto libros, plica all. Damos enter y esto es lo que nos devolvió. Ok, lo que estaba en MongoDB. Y así es como se conecta MongoDB y Express con Node.js. Y vamos a empezar a hacer un montón de cosas con esto. Así que repásenlo. Esto se lo voy a subir al canal